Lo que debía ser la entrevista del año por poco no sale porque dicen que Pepe Aguilar movió todo para frenarla. Pero había un contrato y cuando la bomba explotó, los que terminaron quemados fueron Nodal, Ángela y hasta el mismísimo apellido Aguilar. Quédate que esto apenas empieza y lo que vino después fue dinamita pura. La entrevista no solo destapó heridas, también desató la furia del público, que no tardó en señalar a Nodal y Ángela como los infieles del año, los dos que jugaron con los sentimientos de Cazzu mientras se vendían como romance perfecto. Los Aguilar quedaron en entredicho, Pepe como el patriarca que no pudo controlar nada y su hija como cómplice de una historia que se vendió como amor, pero que muchos ya llaman traición. Lo que parecía una simple charla en televisión terminó convertida en la novela más tóxica de la música mexicana. Todo comenzó con la promesa de redención. Cristian Nodal aceptó sentarse con Adela Micha convencido de que era su momento para dar la cara, limpiar su imagen y mostrarse como un hombre nuevo. El libreto estaba más que ensayado, lágrimas contenidas, frases de soy humano y me equivoco, un poco de culpa repartida y mucho de hacerse la víctima. El guión de siempre, pero con Adela enfrente. Lo que Nodal no calculó fue que este libreto, que tantas veces le había servido, ya no convencía a nadie. El público estaba cansado de escuchar las mismas frases recicladas y lo peor es que mientras él trataba de vender su papel de mártir, alrededor la novela se hacía cada vez más grande. Ni siquiera dentro del propio clan Aguilar hubo silencio absoluto. El hermanastro de Ángela, ese que normalmente se mantiene lejos del foco, sorprendió al publicar un video donde les preguntaba a sus seguidores qué era para ellos la infidelidad. Una sola pregunta, sin nombres, sin explicaciones, pero en pleno contexto del escándalo, el mensaje fue interpretado como dinamita directa. Las redes no tardaron en unir los puntos. Si hasta dentro de la familia se habla de infidelidad, ¿qué más se puede esperar? El detalle terminó sumando más leña al fuego, porque mientras Pepe intentaba controlar el tema con llamadas y contratos, y mientras Nodal insistía en su discurso de víctima, el simple video del hermanastro de Ángela reforzó la narrativa que el público ya había comprado, que aquí no había cuento de hadas sino un triángulo lleno de secretos, traiciones y juegos de poder. La entrevista dejó de ser solo una charla con Adela y se convirtió en un espejo donde todos los Aguilar aparecían reflejados. El problema es que frente a Adela Micha no hay actuación que dure mucho. Ella no grita, no presiona, no interrumpe, solo escucha y deja que el invitado se ahorque solito con sus palabras. Y Nodal lo hizo. Lo que debía sonar a confesión honesta terminó oliendo a excusa mal disfrazada. En vez de limpiar, manchó, en vez de cerrar heridas, las abrió, pero lo realmente explosivo no fue lo que Nodal dijo, sino lo que pasó después de grabar esa entrevista que debía estrenarse de inmediato, misteriosamente se guardó bajo llave. Pasaban los días, pasaban las semanas y nada. El público comenzó a preguntar por qué no la sueltan. Y ahí apareció el rumor que incendió las redes que Pepe Aguilar, patriarca de la dinastía, habría movido todos los hilos posibles para congelarla. No hablamos de un simple retraso de producción, sino de llamadas incómodas, presiones en privado y hasta berrinches digitales. Se dijo que Nodal y Ángela dejaron de seguir a Adela Micha en redes sociales como una señal silenciosa de guerra: si no la sueltas, te ignoramos; si la sueltas, serás nuestra enemiga pública. Ese detalle se volvió el chisme favorito de Twitter y TikTok, como que el cantante y su novia borraron a la periodista de sus contactos digitales justo cuando ella tenía en sus manos la entrevista más incómoda. El unfollow fue interpretado como un mensaje directo: cállate o quedas fuera de nuestro círculo. Pero Adela no es cualquier influencer. Adela Micha tiene décadas de experiencia y lo que la respalda no son los follows sino los contratos. Porque sí, la entrevista ya estaba pactada, firmada y blindada legalmente, y por más que Pepe intentara mover cielo y tierra, un contrato es más duro que cualquier apellido. Imagina la escena: Pepe Aguilar, preocupado viendo cómo las palabras de Nodal podían arrastrar a su hija Ángela al ojo del huracán, haciendo llamadas para detener lo inevitable. No lo hacía por Nodal, que al final es un hombre grande con problemas propios, lo hacía por su hija y por su apellido, porque el clan Aguilar no está acostumbrado a que sus dramas familiares se ventilen como reality show. Pero Adela no podía ceder, la entrevista estaba blindada, y lo que debía ser una jugada de control terminó siendo el peor error, porque al tratar de censurarla, lo que lograron fue multiplicar el morbo. La gente ya no quería ver la entrevista por Nodal, querían verla porque Pepe había intentado enterrarla. Querían verla porque Ángela había borrado a Adela de su Instagram.
Querían verla porque se decía que la dinastía Aguilar, con todo su poder, había perdido contra una cláusula legal. Cuando finalmente se publicó, el efecto fue inmediato. Lo que debía ser un show de honestidad terminó convertido en el chisme más venenoso del año. Y lo más doloroso para los Aguilar, ya no importaba lo que Nodal hubiera dicho en esa silla, importaba lo que intentaron esconder. El apellido Aguilar siempre se había visto como símbolo de respeto, de tradición, de familia fuerte, pero tras este escándalo quedó marcado como un apellido que intentó censurar y no pudo. Pepe pasó de ser el patriarca intocable a un hombre que, según el rumor, intentó frenar un video y fracasó. Ángela, la hija dorada, tampoco salió ilesa. Aunque nunca habló directamente, el simple hecho de aparecer vinculada a esos movimientos digitales, ese unfollow Adela, la convirtió en protagonista silenciosa. El público no perdona en redes, un clic pesa más que una declaración oficial. Y para los fans, borrar a Adela fue confirmación de que el clan entero estaba alineado en una estrategia de silencio. Nodal, por su parte, quedó retratado como un hombre atrapado en su propia telaraña. Lo que debía ser su salvación se convirtió en un boomerang. Cada frase que pronunció fue analizada, criticada, burlada. Su intención de mostrarse vulnerable quedó enterrada bajo el juicio colectivo de engreído y doble cara. Y la prensa, claro, hizo lo suyo. Los titulares no hablaban de las frases de la entrevista, hablaban del rumor de censura. Pepe Aguilar intentó frenar la entrevista de Nodal. Esa era la narrativa. La entrevista ya no le pertenecía a Nodal, ni a Adela, le pertenecía al morbo colectivo que quería ver cómo la dinastía Aguilar perdía el control. El resultado fue un incendio mediático que alcanzó a todos. Pepe derrotado por un contrato, Ángela arrastrada a un drama que nunca quiso protagonizar, Nodal más hundido en su discurso que nunca, y Adela victoriosa con la entrevista más comentada del año en sus manos. Y mientras todos corrían desesperados por controlar el desastre, apareció Cazzu con el movimiento más letal y elegante de todos. No buscó cámaras, no dio entrevistas, no se justificó. Apenas un día después de la publicación subió a sus historias de Instagram un verso de su canción Engreído: el amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor. Ese fue el verdadero misil. Una frase que dijo más que 1000 entrevistas. Una línea que transformó la narrativa completa. Mientras Nodal se desgastaba en una hora de explicaciones, ella lo desarmaba en 15 palabras. Y el público entendió perfectamente la indirecta. No necesitó decir nombres, todos sabían a quién iba dirigido. Las redes explotaron, los medios lo levantaron y de pronto la que parecía callada fue la que más ruido hizo. Los versos de Engreído ya eran dagas de por sí, tu ego es tu mayor castigo, vas contando por ahí los besos que te di mientras yo los olvido. Pero lanzarlos justo después de la entrevista fue como poner sal en la herida. Fue la confirmación de que en esta novela, la verdadera ganadora no fue Adela, ni Pepe, ni Nodal, fue Cazzu, porque mientras unos intentaban controlar la narrativa con contratos y unfollows, ella lo hizo con música. Y eso al final pesa más. Lo que debía ser la entrevista que limpiaba a Nodal terminó siendo la dinamita que quemó a todos. Los Aguilar intentaron frenarla y fracasaron. Nodal quiso justificarse y se hundió más. Adela ganó con un contrato, y Cazzu, sin mencionar nombres, dejó claro que en la calle y en el amor hay códigos, y que Nodal no entiende ninguno de los dos. Porque si algo nos enseñan los Aguilar, Nodal y Cazzu, es que el verdadero espectáculo no está en los escenarios, sino en los secretos que intentan enterrar y que siempre terminan explotando. Y aquí en Lengua Afilada no dejamos que nada se les escape. Así que si no quieres perderte el próximo escándalo que las dinastías intenten ocultar, ya sabes lo que toca, suscríbete y quédate, que aquí el chisme nunca perdona.